Como ya ustedes saben, pues mi nombre es Giorgio Schiappa, ya me hicieron la presentación correspondiente. Y un poco el día de hoy vamos a hablar sobre el arbitraje y la JRD, algunas comparaciones, digamos, algunas diferencias, algunas similitudes. Pero para comenzar, creo yo, lo primero que debemos establecer es justamente aquellos mecanismos que están contemplados en la ley de contratación del Estado, ¿no? En todo el sistema legislativo en materia de contratación pública, ¿no? Y que lo que buscan, pues, básicamente es que las partes puedan entrar en una especie de, o en un escenario de ganar-ganar. No siempre se puede, pero ese es un poco el espíritu de la norma y de los mecanismos de solución de conflictos que se encuentran regulados en la legislación nacional. Entonces, bueno, inicialmente habría que decir que, bueno, acá ya dice negociación, mediación, conciliación y mediación, hay un error ahí, pero en realidad los mecanismos de solución de controversias que hay en la ley de contratación pública básicamente son la conciliación, el arbitraje y la junta de resolución de disputas, ¿no? Son los que están contemplados ahí. Ahora vamos a hablar un poco sobre el arbitraje, ¿no? Que es el fuero privado de solución de conflictos por excelencia. Sin embargo, el arbitraje en el Perú, en un caso muy particular, está pactado con un mecanismo forzoso de solución de controversias para digamos, los contratos valga la redundancia, de contratación pública que requieren de solución de conflictos, ¿no? Cuando el contratista y las entidades suscriben los contratos luego de los procesos de selección, tienen lógicamente que considerar una cláusula de solución de controversias, que tiene que considerar el arbitraje, siempre, ¿no? No, pero puede también considerar la conciliación a la JRD en una cláusula escalonada o, digamos, en otra fórmula que se prevé, ¿no? ¿No? El organismo de las contrataciones, el OCE, tiene pues una cláusula modelo, pero que digamos, las entidades logran incorporarle sus contratos y con algunas variaciones, lógicamente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hablar en arbitraje es primero una primera clasificación. Yo suelo en mis presentaciones hacer un símil con algunos elementos de la cultura popular, en este caso, lo he hecho con Star Wars, ¿no? Que un poco haciendo referencia al conflicto, propiamente, ¿no? Esa es una saga de películas que está constantemente en conflicto, ¿no? Todas las películas se cimentan sobre el conflicto. Pero el arbitraje tiene per se no, como un primer elemento dos clasificaciones, ¿no? Primero tenemos el arbitraje de derecho, que es un arbitraje que está básicamente dirimido por abogados, y la controversia se rige en base a la legislación, propiamente, ¿no? Y luego tenemos también el arbitraje de conciencia. En el arbitraje de conciencia, digamos, la controversia puede ser resuelta por técnicos profesionales de cualquier otro campo, ¿no? Social. Puede ser solucionado por un ingeniero, puede ser solucionado incluso por un jardinero o por alguien que no tiene profesión. Básicamente, se soluciona de acuerdo al real saber y entender de la persona, pero siempre, siempre en el marco del respeto al debido proceso y la legislación aplicada. Es decir, va a resolver de acuerdo a lo que él considera, es por eso de conciencia, pero siempre dentro del marco legal, ¿no? No va a salirse de ese marco. Y bueno, como una siguiente clasificación, tenemos al arbitraje institucional y al arbitraje ad hoc. ¿Qué se entiende por arbitraje institucional y arbitraje ad hoc? Básicamente, el institucional es aquel que se encuentra administrado por una institución que tiene reglamentos y disposiciones predeterminadas, como por ejemplo una nómina de árbitros, como por ejemplo un reglamento de aranceles y pagos, unas reglas, un estatuto, unas reglas pues, de arbitraje de emergencia, por ejemplo, como lo que tiene Ancagua, ¿no? Ancagua es una institución que administra arbitrajes, de manera que los arbitrajes institucionales, por ejemplo, son llevados a un centro como Ancagua en Cusco, ¿no? Pero el arbitraje ad hoc, por otro lado, es un proceso que está autorregulado por las partes, autoadministrado por las partes, con la asistencia del tribunal arbitral y van a ser fijadas las propias reglas por el tribunal y por las partes. Las partes van a tener que asistirse ellas mismas para poder llevar adelante el proceso, mediante la contratación de un secretario ad hoc, que va a ayudar con las labores administrativas, ¿no? Y asistir al tribunal, van a tener que contratar probablemente salas de audiencias si las audiencias son presenciales, van a tener que pagar por copias, por notificaciones, van a tener que, por ejemplo, no pagar una plataforma de Zoom si las audiencias van a ser virtuales para que haya continuidad de la audiencia,
¿no? Y en fin, van a tener que tener una mesa de partes determinada para las notificaciones, en fin, una serie de elementos que son propios de el arbitraje ad hoc, que lógicamente ¿no? Como antagónico del arbitraje institucional es básicamente pues un arbitraje no administrativo. Pero el principio del arbitraje es básicamente el convenio arbitral. Y el convenio arbitral no es otra cosa que una cláusula o una redacción que se puede encontrar en los contratos, pero también se puede encontrar en una factura, se puede encontrar en un correo electrónico, se puede encontrar en distintos, digamos, documentos que manifiesten la indubitable voluntad de las partes de acudir al fuero arbitral, renunciando con ello al fuero jurisdiccional, el fuero ordinario o cualquier otro fuero reconocido por la Constitución, como por ejemplo el fuero militar, ¿no? ¿No? El convenio arbitral es el inicio de todo porque es la cláusula que está inserta, digamos, en los documentos de los contratos y que va a habilitar a las partes a someterse al arbitraje, renunciando al fuero ordinario, como ya mencioné, ¿no? Y establece reglas primigenias, como por ejemplo, puede establecer el número de árbitros, o de repente no, también hay convenios arbitrales que no establecen el número de árbitros, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el artículo 19 de la Ley de Arbitraje del Decreto Legislativo 1071 establece, ¿no?, que ante la ausencia de acuerdo, la solución está sometida a un tribunal colegiado, ¿no? Es decir, un tribunal compuesto por 3 árbitros en principio, ¿no? Este, pero hay reglamentos arbitrajes que pueden ir en contra de esta disposición y establecer, por ejemplo, que en caso de desacuerdo del árbitro se soluciona mediante un árbitro único. O, por ejemplo, ¿qué otras reglas podrían establecer? Podrían establecer reglas referidas a la duración del arbitraje. Podrían establecer que el arbitraje durará 60 días, por dar un ejemplo, ¿no? Va a establecer si el arbitraje es institucional o es ad hoc, si es de derecho o es de conciencia. Va a tener que designarse o establecerse más que designarse un centro de arbitraje, si es un arbitraje institucional, ¿no? En fin, va a establecer una serie de reglas primigenias y una recomendación para quienes nos están escuchando es justamente aquí hay una gran responsabilidad en cuanto al establecimiento de un convenio arbitral. ¿Por qué? Porque el establecimiento de un buen convenio, la redacción de una cláusula de solución de controversias que somete, digamos, los conflictos al arbitraje, y que está redactada adecuadamente en un contrato o en otro documento, va a permitir que las partes puedan luego tener, si se acuden a una solución de controversias, digamos, un inicio de arbitraje por lo menos adecuado, ¿no? Una cláusula patológica, una cláusula que tiene problemas de la redacción, que es ambigua, que no es clara, lo que va a generar puede generar un círculo vicioso en el cual una de las partes va a querer iniciar un arbitraje y la otra se va a oponer por alguna cuestión que se encuentra, digamos, en la cláusula y que impide que el arbitraje pueda iniciarse efectivamente, ¿no? Recordemos que el convenio arbitral está cimentado, está construido sobre el principio de autonomía de la voluntad de las partes y la buena fe, lógicamente, ¿no? Entonces, es importante entender que si uno pacta un convenio arbitral y existe la posibilidad latente de acudir a una controversia, pues el comportamiento de las partes tiene que ser probo, idóneo e igualitario. Ese es el escenario ideal dentro de un arbitraje. Ahora bien, brevemente y muy rápidamente, vamos a hablar un poco de los principios del arbitraje, ¿no? Tenemos, como ya hemos mencionado hace unos minutos, el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que es básicamente la posibilidad de las partes de poder establecer mediante su voluntad las reglas del arbitraje, ¿no? Tenemos el principio de imparcialidad, que va atado con el principio de independencia, que se refiere en un caso a que el árbitro es efectivamente neutro y no se va a inclinar ni a uno ni a otro, ni a una ni a otra de las partes, y en el caso de la independencia, que el árbitro no tiene ningún tipo de subordinación, ningún tipo digamos, de relación que genere, ¿no?, algún sesgo o una dependencia, valga la redundancia, respecto de las funciones que va a ejercer dentro del tribunal, ¿no? Principio de celeridad. La celeridad es un aspecto inherente que impregna el arbitraje, a diferencia, por ejemplo, del proceso judicial, que todos sabemos que es un poco más lento. La celeridad debe ser un elemento primordial y, como hay un viejo adagio en el arbitraje, los arbitrajes tendrán la calidad que tienen sus árbitros, ¿no? No responderán a la calidad de los árbitros. Entonces, un árbitro que es diligente, expeditivo, que conoce del tema, lógicamente va a generar una decisión adecuada en un plazo correcto, ¿no? Principio de flexibilidad, ¿no? El arbitraje es flexible, no tiene reglas que son mucho más versátiles que las que tiene un proceso judicial, ¿no? Que son pétreas en términos generales. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una presentación de demanda extemporánea, pues se me pasó un día para presentar la demanda, el tribunal va a poder evaluar la posibilidad de admitirla y otorgarle ese día extra que se demoró la parte demandante a la parte demandada para que su contestación.
Eso en el proceso judicial es impensable, ¿no? ¿No? Los plazos son preclusorios, ¿no? De manera que eso no existe, ¿no? Principio de competence. Este principio va a impregnar al propio tribunal para decidir de acuerdo a su propia competencia, ¿no? Y lo que digamos, este principio se consagra en la posibilidad de que las partes tengan la opción de cuestionar la competencia del tribunal y el tribunal, mediante este principio, decidir sobre su propia competencia de poder seguir adelante con la controversia, y esto se plasma mediante un laudo parcial o un laudo de jurisdicción que se conoce, ¿no? Mediante lo que también se conoce en el arbitraje como una bifurcación. Es decir, el arbitraje toma un camino en el cual se deciden los temas formales para poder decidir los asuntos de la competencia mediante si alguna parte excepcionó, y luego, si es que la excepción es declarada fundada, lo que va a ocurrir es que el arbitraje va a concluir ahí. Si digamos, la excepción es declarada infundada, el arbitraje va a continuar y ahí el tribunal arbitral se pronunciará sobre el fondo, ¿no? Principios de valabilidad del convenio arbitral. Eso quiere decir que si el arbitraje es así, digamos, el contrato finalice, ¿no? Por dar un ejemplo, la cláusula de valabilidad subsiste, ¿no? Se extrapola, se sustrae del contrato para poder solucionar las controversias, ¿no? Y finalmente el principio de confidencialidad. Este principio impregna especialmente el arbitraje comercial, dado que las partes son privadas y que no hay un interés público. En el caso del arbitraje en contrataciones públicas, las actuaciones siguen siendo privadas, pero como existe un interés público, una vez finalizado el arbitraje, lógicamente se va a poder hacer, digamos, la publicación de las actuaciones más relevantes, porque hay un interés público. Finalmente, el arbitraje en contrataciones públicas tiene un impacto directo en la economía nacional y en el bolsillo de todos los peruanos, ¿no? Seguimos. Bueno, este es una diapositiva bastante didáctica que yo he hecho. La vamos a pasar rápido porque ya hemos mencionado algunos de los principios, pero esto es lo que yo denomino la bodeguita arbitral. ¿Por qué digo la bodeguita arbitral? Porque aquí vemos una señora que está llegando a una bodega a comprar algo. Esta señora representa a las partes, lo que las partes esperan encontrar en un arbitraje. Y la bodeguera representa a los árbitros, ¿no? Y ¿qué tienen los árbitros que suministrarle a las partes? ¿No? Y qué las partes esperan encontrar dentro del arbitraje, ¿no? ¿No? Por eso acá tenemos a las partes y el árbitro. Buscan imparcialidad, que ya hemos mencionado, buscan independencia de los árbitros, se busca conocimiento. Un árbitro tiene, digamos, una de las grandes ventajas del arbitraje es que hay la posibilidad de designación de árbitros especializados que van a impregnar un alto contenido técnico digamos, de conocimiento en la materia que se está resolviendo, sea contrataciones públicas, sea un tema ligado a energía, sea un tema ligado a construcción en el ámbito privado, o un tema comercial, en fin, una serie de cosas, ¿no? Honestidad. Esto es un aspecto que no hay que omitir, ¿no? El sistema jurídico, judicial, ¿no? De impartición de justicia, no solamente a nivel Perú, sino a nivel Iberoamérica, en general, diría yo, está sumamente golpeado por temas de corrupción, y el arbitraje no ha sido ajeno a ello también, ¿no? De manera que es importante tener esto en consideración, ¿no? La honestidad es un aspecto relevante, absolutamente importante en el tema de los arbitrajes y en general del panorama o del desarrollo de la actividad profesional en el mundo del derecho. Objetividad. El árbitro no puede tener un sesgo cognitivo respecto de la persona. O sea, no puede un árbitro eh, prejuzgar o tener un concepto inadecuado, personal, sobre una de las partes y aplicar eso a la decisión. Es importantísimo mantener la objetividad como árbitro, y eso va pues básicamente de la mano de la imparcialidad y la independencia, ¿no? Flexibilidad, ¿no? La flexibilidad, como ya hemos hablado, pues este principio que permite, digamos, ser un poco más laxo en algunos aspectos del arbitraje sin afectar, ¿no?, la tutela jurisdiccional arbitral y el debido proceso. Celeridad, rapidez en el arbitraje. Disponibilidad. Esto es bien importante, los árbitros tienen que estar disponibles. Un aspecto sumamente relevante es la disponibilidad. ¿Por qué digo que es sumamente importante? Porque la disponibilidad, un árbitro que no está disponible, un árbitro que acepta el encargo y simplemente luego dilata, o no resuelve, no responde, va a tener un impacto serio digamos, en la duración del arbitraje, afectando el principio de celeridad y teniendo una decisión que, digamos, de repente no satisface a las partes, o que se aplica en el tiempo en un momento en donde, mejor dicho, se da en el tiempo un momento en que ya puede terminar siendo inaplicable la actualidad, ¿no? Compromiso. El árbitro esté comprometido con las funciones, esto van de la mano con la disponibilidad.
Y después también tenemos el principio de la revelación, ¿no? La revelación es constante. Eso es algo también muy importante de mencionar. Algunos árbitros piensan que uno solamente debe revelar cuando acepta el encargo, pero no, la revelación es constante, se da durante todo el arbitraje, y uno tiene que revelar cualquier circunstancia que ponga en tela de juicio la imparcialidad e independencia en el momento que surja, ¿no? Siempre se tiene que estar revelando. La revelación purifica el árbitro. Bueno, estos son un poco los principios. Ahora, brevemente un flujograma del arbitraje para que se entienda que esto es un poco el inicio del arbitraje, que es la solicitud de arbitraje, luego se da respuesta, en esa etapa se da la designación de los árbitros y la constitución del tribunal, ¿no? Que digamos, con la confirmación del presidente del mismo colegiado, ¿no? Luego se da un acta de emisión o instalación o una orden procesal mediante la cual se establecen las reglas. Normalmente actualmente, antes se hacía por resolución, actualmente se cursa a las partes un proyecto de reglas para luego estas las observen y puedan luego confirmarse, ¿no? Luego viene la etapa postulatoria, donde está la presentación de la demanda o la contestación y o la reconvención, en el caso, ¿no?, también de la contestación de la demanda, ¿no? Se puede contestar la demanda, se puede reconvenir, que es en buen cristiano una contrademanda, ¿no? El ofrecimiento de medios probatorios y la fijación de los puntos controvertidos, ¿no? Que son las materias que van a ser susceptibles de resolución por parte del tribunal arbitral. Luego viene la etapa de audiencias, donde podemos tener distintos tipos de audiencias según la necesidad del proceso o las maneras de conducción del tribunal o las solicitudes de las partes, ¿no? Ilustración de hechos, fijación de puntos controvertidos, que también puede ser por audiencia, ¿no? O puede ser digamos, por resolución o por orden procesal o orden arbitral. La audiencia de pruebas, ¿no? Una audiencia única que recopila todo, ilustración de hechos, fijación de puntos controvertidos, ¿no? Etcétera. Y luego viene una audiencia, digamos, de informes orales, ¿no? Que es básicamente una audiencia para poder sustentar, digamos, los alegatos finales, ¿no? Luego viene la emisión del laudo, ¿no? Que es una decisión inapelable, no existe recurso de apelación en el arbitraje, solamente existe un único recurso, que es el recurso de anulación del laudo, ¿no? Luego de ello viene la presentación de las solicitudes contra el laudo, que básicamente son rectificación, interpretación, integración y exclusión. Básicamente van a permitir que estas solicitudes permitirán al tribunal resolver aquellos aspectos que no han sido claros o que han sido expresados de más, o existe algún error tipográfico, en fin, una serie de asuntos que están contemplados en la ley de arbitraje y en los reglamentos, ¿no? Y luego viene de ello, pues, justamente el fin del arbitraje que, digamos, con la resolución o la orden procesal que resuelve las solicitudes contra el laudo, recién se puede entender por finalizado el arbitraje, porque finalmente esta resolución o esta orden procesal es parte integrante del laudo. A partir de ahí, lo que viene es básicamente dos asuntos, ¿no? La parte que se considera perjudicada puede recurrir en anulación del laudo, esto en vía judicial, y la parte que considera que ha vencido, bueno, que ha vencido y que no, digamos, por el propio efecto del laudo, no acata la parte de vencida, la decisión del tribunal, podrá iniciar también en vía judicial un proceso de ejecución del laudo, ¿no? Todo ello ante los juzgados comerciales, ante las salas comerciales básicamente, que son en este caso cortes superiores, ¿no? Eh, y lo que decíamos hace un rato, ¿no? Cuando existen cuestionamientos o excepciones en la competencia del tribunal arbitral o del árbitro único, que deba ser resuelta antes de analizar el fondo de la controversia, el arbitraje tendrá una bifurcación en la cual se emitirá un laudo parcial de jurisdicción que puede o no finiquitar el caso en relación a cuestiones formales. Esto lo vamos a pasar para poder entrar a ver JRD, para el arbitraje popular. No pasa. Bueno, el arbitraje de contrataciones públicas, el RNA-11, que es en esencia eh, un registro en el cual están adscritos árbitros susceptibles de ser designados por las entidades, ¿no? Que tiene que cumplir con el requerimiento, ¿no?, de tener especialización en derecho administrativo, contrataciones públicas y arbitraje, ¿no? Y esos árbitros están para ser designados por las entidades del Estado. Bueno, otros tipos de arbitraje sucesitario, arbitraje testamentero sucesorio. Hay otros tipos de arbitraje, ¿no?, que no los estamos mencionando. Existe arbitraje laboral, arbitraje deportivo, arbitraje de consumo, arbitraje de inversión, bueno, arbitraje comercial nacional, comercial internacional, ¿no? Incluso existe la figura del arbitraje concursal. En fin, hay una serie de tipos de arbitraje que no son materia del trato de hoy, porque justamente estamos hablando un poco en tema de contratación.
Y ahora vamos a entrar a hablar de la JRD, que es el tema, digamos, de moda, por así decirlo, y además un tema sumamente interesante, sumamente apasionante, que va a permitir también hacer algunos paralelos o distinciones respecto del arbitraje. Lo primero que hay que tener como concepto es que es un mecanismo organizado y administrado por un centro. Es decir, la JRD en esencia siempre va a ser institucional, ¿no? Eh, Hay otros mecanismos parecidos como la mesa de solución de disputas, ¿no? ¿No? O la amigable composición, que digamos podrían ser unos casos, por ahí he visto alguna, autogestionado bajo la administración de un secretario contratado específicamente para esto, pero son cosas muy inusuales realmente. En general, la JRD, si hablamos de JRD propiamente, tiene que ser administrada, ¿no? Tiene que ser administrada por un centro, ¿no? Y los adjudicadores tienen que estar adscritos a este centro, ¿no? Como miembros de un panel de adjudicadores de JRD, y lo que la JRD hace es asiste al contratista y a la entidad en el marco de la ejecución del contrato de obra. Acá hay un punto muy importante. La JRD va a dirimir controversias relacionadas a obra, no relacionadas a servicios, no relacionadas a bienes, relacionadas a obra. Primer punto. Y segundo punto, la JRD va a dirimir controversias sobre la marcha. Primera diferencia con el arbitraje. El arbitraje dirime controversias una vez ya entregada la obra, ¿no? Y cuando ya una de las partes somete sus pretensiones a arbitraje como mecanismo de solución de controversia post ejecución contractual. La JRD básicamente lo que hace es acompañar a las partes solucionando controversias no mediante pretensiones, sino mediante peticiones que hacen las partes a la JRD mediante las funciones que tiene, que son solucionar controversias o prevenir mediante una función consultiva que tiene. Entonces, ahí hay varias diferencias importantes, ¿no? La JRD soluciona controversias sobre la marcha. El arbitraje soluciona controversias pasado digamos, ya finalizada la obra. Entonces, primera diferencia. Segunda diferencia, ¿no? El arbitraje, como el proceso judicial y como el fuero militar, es una jurisdicción constitucionalmente reconocida en el artículo 63 de la Constitución. Es decir, la Constitución política reconoce tres jurisdicciones: arbitral, judicial y militar. La JRD es un mecanismo de solución de controversias, pero no es una jurisdicción. Eso es muy importante, una diferencia que hay, ¿no? ¿Ya? Y bueno, también a diferencia del arbitraje, las decisiones no están sujetas pues, a prerrogativas de convenciones internacionales, ¿no? Como por ejemplo el caso de la Convención de Nueva York del año 58, ¿no? Bastante conocida en el mundo del arbitraje. Está inspirada en las Dispute Boards, ¿no? Que es un mecanismo de solución de controversia internacional, ¿no? Que nació a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Como ya dijimos, aplica contratos de construcción. Y bueno, estas son primeras diferencias que detectamos en la JRD. Ahora, en el año 2014, con la publicación de la nueva ley de contrataciones públicas, de las contrataciones de Estado, ¿no? Que es la 30225, ¿no? Se incorporó por primera vez la JRD a las contrataciones públicas, ¿no? Inspirado, como ya hemos dicho, en las Dispute Boards que provienen del derecho anglosajón y de la práctica internacional, ¿no? Eh, el Estado peruano ha implementado la JRD como mecanismo de solución de controversias, de acompañamiento y de prevención, lo que ha permitido poder solucionar conflictos sobre la marcha mediante las peticiones que se plantean por parte de los contratistas o por parte de las entidades a la JRD. Ya podemos colgar esto. A ver, un minutito, se ha quedado medio colgado. Un segundo, por favor. Ahí está. Bueno, siguiendo un poco con las definiciones y los conceptos, ¿no? ¿Qué es la JRD, no? Se entiende por Junta de Resolución de Disputas como un mecanismo de solución de controversias para lo cual se designa una junta de expertos que acompañan, como ya dijimos, ¿no? La ejecución de obra, no los servicios, no los bienes, y ejercen una labor preventiva, ¿no? Y acá también eh, hay algo importante que señalar, ¿no? Como esto se da en el marco de ejecución contractual, en el marco de ejecución de la obra, la JRD lo que busca es evitar retrasos y paralizaciones.
es algo que el arbitraje no busca, porque ya el arbitraje, digamos, la obra ya fue entregada, ¿no? Ahí es un trabajo importante que hace la JRD, ¿no? Ahora, ¿cómo se conforma una JRD? ¿No? La JRD, si está integrada por un miembro, este necesariamente tiene que ser ingeniero o arquitecto y conocer la normativa nacional aplicable al contrato y en este caso de las normas de contrataciones públicas, ¿no? Y si la JRD está integrada por tres miembros, el presidente debe cumplir con estas mismas especificaciones, mientras que los otros adjudicadores pueden ser expertos en ejecución de obra, ¿no? Tenemos ya en JRD también abogados que están ejerciendo la función de adjudicadores, entonces ya, digamos, en ese supuesto está un poco ya más diversificado el asunto en cuanto a paneles de adjudicadores, ¿no? Y la JRD, entre las formalidades que tiene, debe ser administrada por una institución especializada, tiene que tener un registro de adjudicadores nacionales e internacionales, conforme a la Directiva 012-2019 OCCD, que es la directiva vigente actual que enmarca un poco el tema de la JRD, ¿no? A la par de la ley de contrataciones internacionales. Y para que la JRD inicie sus funciones, las partes deben suscribir un contrato tripartito, el cual debe ser puesto en conocimiento del centro. Ahora bien, la Junta de Resolución de Disputas acompaña, como ya decimos, resolviendo controversias que surjan sobre el marco de ejecución de obra, no resuelve pretensiones indemnizatorias, eso también es una gran diferencia, ¿no? Eh, el arbitraje sí resuelve pretensiones indemnizatorias, la JRD no, y está hecho para contratos de ejecución de obras superiores a 20 millones, ¿no? De soles, en este caso en el marco de contrataciones públicas, ¿no? Conformado por uno o tres expertos de ejecución de obra, tienen los mismos requisitos e impedimentos, igual que un árbitro, ahí tenemos una similitud, ¿no? Y a falta de acuerdo respecto al número de jugadores, tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando es un miembro, van a ser para contratos de 40 millones de soles para abajo. Cuando son tres miembros, van a ser contratos de 40 millones de soles para arriba, ¿no? Un miembro ingeniero o arquitecto, tres miembros presidente, igual que que el un miembro, y los demás expertos en ejecución, como ya hemos mencionado. Acá hay un flujograma de la JRD. ¿Cómo comienza la JRD? Así como hemos hecho un flujograma en el arbitraje, también estamos haciendo un flujograma en la JRD. Pero lo primero, pues, es la constitución de la JRD mediante una solicitud de implementación de la JRD. Y la respuesta que va a dar ¿no? la parte contraria. Luego viene la suscripción del contrato tripartito con la intervención del centro administrador. A partir de ahí, lo que se hace es se da un acta de inicio de funciones que va a incluir un calendario de reuniones, ¿no? Y de audiencias, ¿no? También incluye las visitas periódicas a obra, que son virtuales o presenciales, ¿no? Y o presenciales, ¿no? Luego viene lo que yo he denominado la etapa postulatoria de la JRD, así como es la etapa postulatoria en el arbitraje, ¿no? Que es la presentación de la solicitud de controversia y la contestación de la solicitud de controversia, ¿no? En ese marco, lo que hay son 15 días, ¿no? 15 días hábiles. Presentación de solicitud de controversia, luego por traslado a la otra parte por 15 días hábiles para que pueda absolver, ¿no? la solicitud de controversia. Es importante señalar que, claro, por ejemplo, en el arbitraje se inicia una controversia y es un único expediente, ¿no? Mediante el cual se soluciona una única controversia donde están sometidas varias pretensiones. En el caso de la JRD, como se da sobre el marco de la ejecución contractual de obra, lo que ocurre es que existe un expediente de registro y se van dando sobre la ejecución distintas controversias, ¿no? Mediante solicitud. Entonces tenemos un expediente que puede tener una, dos, 40, como he podido ver, 40 controversias, ¿no? O digamos, peticiones sometidas a la JRD, ¿no? Luego viene una audiencia única en la que las partes van a poder sustentar sus posiciones, que puede ser celebrada en una o varias sesiones. Es decir, la figura de la suspensión o la reprogramación, la verdad de la suspensión propiamente no existe en la directiva 012-2019, en general en la legislación respecto a la JRD. Entonces lo que se hace en la JRD es cuando existe una solicitud de reprogramación, porque la reprogramación no existe, lo que se hace es se da una suspensión de la audiencia y se lleva a cabo la misma en una segunda sesión o tercera sesión si fuera necesario, ¿no? Pero en realidad todo es parte de una misma audiencia, ¿no? Luego de ahí viene la emisión de la decisión vinculante, ¿no? Se emite una decisión vinculante, también es un aspecto importante. Las decisiones de la JRD son vinculantes y de inmediato cumplimiento. Si una parte no la quiere cumplir, ¿no? O no lo cumple, está yendo en contra de la normativa y de la figura de la JRD. Lo que tiene que hacer la parte, y eso es un comportamiento adecuado en JRD, es cumplir con la decisión de la JRD y si eventualmente está en desacuerdo, luego de manifestar el desacuerdo propio,
puede llevarlo a arbitraje y ahí discutir aquello con lo que no estuvo de acuerdo, pero inmediatamente tiene que cumplir la decisión de la JRD, ¿no? Bueno, una vez emitida la decisión, lo que viene es las partes van a tener la oportunidad de presentar sus aclaraciones y desacuerdos, ¿no? Las aclaraciones se presentan en un plazo de 5 días hábiles y el desacuerdo en 7 días calendario. Ahora hay una discusión interesante porque muchas entidades o muchos contratistas presentaban sus aclaraciones y sus acuerdos en un mismo documento, porque si uno hace más o menos el cálculo, 7 días hábiles, 7 días, 5 días hábiles y 7 días calendarios son en esencia lo mismo, ¿no? Pero ya han habido algunos pronunciamientos de tribunales arbitrales en que hacen que no reconocen el desacuerdo, porque este no ha sido debidamente planteado en un documento aparte, ¿no? Entonces, hay incluso ahora la tendencia de que se presente la aclaración y el desacuerdo en documentos distintos, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que, claro, las partes van a presentar sus aclaraciones, vamos a hablar de aclaraciones ahora, ¿no? Y la otra parte va a tener un plazo de 5 días también hábiles para poder solver las aclaraciones. Ahora, las dos partes, puede que una parte presente aclaraciones y la otra no, puede que ambas partes presenten aclaraciones, ¿no? ¿No? Y bueno, van a tener ambas partes la oportunidad de poder absolver las aclaraciones de la otra parte, ¿no? Y la JRD va a resolver las aclaraciones, ¿no? Las aclaraciones siempre se presentan respecto de algún aspecto que no ha quedado claro, que no ha sido debidamente fundamentado. Pero lo que no puede dejar de hacerse, si es que una parte no considera que la JRD ha motivado o ha decidido adecuadamente, es presentar el desacuerdo. El desacuerdo es fundamental si una parte quiere someter las controversias de la JRD al arbitraje. Entonces, si uno tiene una serie de controversias, de peticiones de JRD en un expediente y ha manifestado desacuerdo, digamos que tenemos 10 controversias de un expediente en JRD y he manifestado desacuerdo en 7 y en 3 estoy de acuerdo o se me pasó presentar desacuerdo, solamente voy a poder someter a arbitraje esas 7 que presenté desacuerdo y el arbitraje se presenta una vez recepcionada la obra. Es decir, todas esas, eh, esas controversias que se presentaron en desacuerdo entran en una bolsa y se presentan al arbitraje luego, ¿no? Algunas partes, ¿no? Que participan en la JRD tienen también por costumbre presentar la ratificación del desacuerdo. En realidad esto no está regulado, pero es una costumbre como para dejar sentado que efectivamente se presentó un desacuerdo, pero que están reafirmando el mismo, ¿no? Ahora, objetivos de la JRD, ¿no? Para mí, 4 objetivos fundamentales, ¿no? Evitar la paralización y el retraso en la ejecución de la obra. Este es trascendental, ¿no? Porque ahorra costos en ese sentido, ¿no? Sobre la marcha se solucionan cosas y ahorra costos en tiempo, sobre todo, ¿no? Y en dinero, para evitar que tengamos obras que estén paralizadas o que estén retrasadas, ¿no? Ese es el espíritu de la JRD, ¿no? Y eso va pues en la línea de solucionar amigablemente sobre la marcha cualquier situación que ponga en riesgo, ¿no? Esta conclusión de obra, ¿no? Y mitigar los costos acudiendo a un arbitraje, ¿no? El arbitraje es en esencia más oneroso que la JRD, ¿no? Y lo que busca, como ya dijimos, es reducir tiempo en solución de controversias. Ahora, acá hay un poco de la historia de la JRD. Esta es un extracto que yo hice, digamos, saqué de una tesis muy interesante que publicaron 3 destacados profesionales del mundo del arbitraje, de la construcción digamos, en derecho público, ¿no? Y contrataciones públicas, ¿no? Los doctores Jackson Gallardo, Héctor Inga y Miriam Roncal, que hicieron esta tesis y que hicieron un poco un paralelo de la historia de la JRD, ¿no? Como vemos, hay un marco normativo en el cual la conciliación y el arbitraje eran los únicos mecanismos de solución de controversias hasta el 2014, en el que finalmente la JRD entra a la par de la conciliación y el arbitraje como mecanismo de solución de controversias y se mantiene hasta el día de hoy. Todavía hay un camino y hay un trecho para poder desarrollar aún más esta figura, pero creo que vamos por buen camino. Entonces, por ejemplo, hay centros como Ancagua, que son reconocidos a nivel nacional por su capacidad de administración de JRD, pero para poder haber logrado ello han tenido que pasar por un camino de acreditación, ¿no? Entonces, los centros que administran JRD tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Primero, tener 4 años de experiencia actuando como instituciones arbitrales, contar con un código de ética propio aplicable para los miembros de la JRD, tiene que llevar un registro de adjudicadores que debe ser difundido conjuntamente con las especialidades y experiencias de los profesionales, tiene que ser, lógicamente, una persona jurídica, ¿no? Poseer un tarifario de honorarios para los miembros de la JRD y los gastos de entrenamiento del centro, y contar con un plantel de profesionales que brinde soporte y asistencia a la JRD, así como poseer una infraestructura mínima. Porque
en esencia, la JRD lleva sus audiencias de manera virtual, como es un poco la tendencia actual, pero nada, digamos, quita que puedan celebrar audiencias presenciales. Yo ya lo he visto en la práctica. Entonces, sí se puede dar y para ello tienen que contar con una infraestructura. Finalmente, esta es una diapositiva un poco antigua, del 2019, pero acá tendría cuestión de actualizarla, la información que tiene la Contraloría General de la República, pero acá te encontramos, yo no creo que esta información haya variado mucho desde el 2019 a la fecha, pero tenemos acá las principales causas de paralización de obras, ¿no? ¿No? Son las deficiencias técnicas o incumplimiento contractual, ¿no? O se encuentran en arbitraje, ¿no? Las limitaciones presupuestales. Vemos que las deficiencias técnicas y los incumplimientos contractuales es el mayor número por el cual hay paralizaciones, ¿no? Entonces, esto es un poco una información que pongo a disposición suya, y yo con esta diapositiva cierro un poco este paralelo, esta comparación entre la JRD y el arbitraje. Yo me encuentro en entera disposición. Si alguien necesita o desea que les comparte esas diapositivas, con el mayor de los gustos lo hago, y les quiero agradecer nuevamente a Ancagua por la invitación, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bien, si tienen preguntas, por favor. ¿El público tiene preguntas para que pueda resolver el doctor? Por favor. Buenos días, doctorita, buenos días, doctor. Buenos Quería días. Busca. consultar el alcance del adjudicador para poder absolver consultas durante la ejecución. Si bien es cierto, el adjudicador da soluciones, decisiones con respecto a controversia y ello, pero también entiendo que tienen la potestad de poder absolver algunas consultas. Ahora, ¿estas consultas tendrían que ser solicitadas solo por una de las partes o tendría que ser necesariamente solicitada por ambas partes? En realidad, las consultas pueden ser solicitadas por ambas partes. Hay una igualdad de armas, una igualdad de derechos por ambas partes. Me parece muy pertinente la pregunta, porque la función consultiva de la JRD puede ser ejercida incluso en las audiencias, ¿no? La JRD tiene un espíritu de solución, ¿no? Y de consulta. Finalmente, los que integran el panel de adjudicadores son especialistas en un tema eminentemente técnico. Entendamos que la JRD tiene un aspecto eminentemente técnico en materia de construcción e infraestructura, de manera, que hay que atender ello y ser un poco más predispuesto a escuchar a la JRD, ¿no? En el arbitraje los especialistas son técnicos, pero en materia jurídica. La JRD son técnicos en materia de infraestructura, son ingenieros, son arquitectos en mayoría. Y una de las cosas de que usted habla de los alcances, para mí es sumamente importante, porque yo siento en la experiencia que he tenido viendo JRD, que es una función que no se está utilizando demasiado. Creo que vivimos en una sociedad extremadamente litigiosa, que plantea controversias, pero que deja de lado esta función que podría ser mucho más eficiente y poder solucionar mediante consulta controversias, digamos, solucionar cuestiones que están ahí en desavenencia, no diríamos controversia, en desavenencia entre las partes, ¿no? Mediante una elevación de consulta a la JRD, el tema podría quedar zanjado y evitar la presentación de una controversia. Entonces, esta función consultiva normalmente las partes la ejercen, digamos, elevan, lo que yo he visto es que elevan una consulta suscrita por ambas partes, ¿no? ¿No? Suscrita por ambas partes, ¿no? De manera escrita, he visto, pero también he visto que han ejercido función consultiva en audiencia, ¿no? Estas dos cosas las he visto en la práctica. He visto una solicitud de consulta que es puesta en conocimiento, que digamos, que es puesta en conocimiento de la JRD, suscrita por ambas partes, pero también lo he visto en audiencia. Eso es un poco. Perdón, no logro escuchar. ¿Aló? ¿Hay otra pregunta, por favor? Sí, claro. Bien, voy a dar lectura. Dice, buenos días. ¿Qué aporte propondría para mejorar el funcionamiento de la JRD en la normativa? ¿Puedes, por favor, hablar un poquito más alto que no te escucho? Sí, perfecto. Bien.
Dice, buenos Ahora sí, días. ¿Me escucha ahora, doctor? perfectamente. Ok. Dice la pregunta, ¿qué aporte propondría para mejorar el funcionamiento de la JRD en la normativa? Pues no, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Este, a ver, ¿qué podría? Yo, por ejemplo, impulsaría más la función consultiva, ¿no? No trataría de hacer una modificación normativa para que la función consultiva esté mejor establecida. Ahora, un tema importante, por ejemplo, que no está debidamente contemplado en la normativa es el tema de la recusación de la JRD. No, si tenemos un conflicto de interés o un tema de imparcialidad y independencia, se está utilizando un poco el mecanismo del arbitraje, ¿no? Entonces, yo he visto muchos adjudicadores plasmar en sus decisiones o dejar claro digamos, en sus pronunciamientos que el arbitraje y la JRD no son lo mismo y que el espíritu de la JRD no es igual al del arbitraje. Pero sin embargo, en ciertos aspectos utilizan criterios propios del arbitraje de la JRD, entonces ahí hay un camino, ¿no? Por ejemplo, el tema de la recusación, ¿no? Se aplican criterios del arbitraje a la recusación. O sea, el camino de la recusación es el mismo en el arbitraje que en la JRD. Yo he visto en alguna oportunidad una sola recusación en la que se ha implementado una recusación tal cual como se presenta en un arbitraje. ¿Y quién termina resolviendo la recusación? Una corte arbitral, ¿no? Una corte arbitral que son especialistas, básicamente la mayoría son abogados. Y que si de repente se está cuestionando algún asunto técnico en el propio marco de la recusación, porque ha habido un tema técnico, se sometió a la JRD y la JRD, respecto a ese tema técnico, ha tenido algún tipo de parcialización, termina resolviendo una corte que solamente ve temas jurídicos. Entonces, por ahí hay un aspecto que creo yo todavía no está debidamente establecido. Otro aspecto importante que yo he notado es que eh, la cosmovisión de los ingenieros y los arquitectos es completamente diferente a lo de los abogados. Entonces, me ha pasado a ver en audiencias, por ejemplo, no hay una correcta regulación, y esto va en el marco también de la recusación, este, una serie de adelantos de opinión en las audiencias por parte de los adjudicadores que son aterradores, ¿no? Entonces, eh, hay un momento para cada cosa, ¿no? En las audiencias es el momento de escuchar a las partes y hacer preguntas. Y el momento de plasmar posiciones, ¿no? La JRD definitivamente va a tener una posición, ¿no? Respecto de lo que las partes han puesto a su conocimiento, es el momento de emitir la decisión, ¿no? No es en la audiencia. Entonces a mí me ha pasado alguna vez ver a un adjudicador un poco atribuyendo culpas en medio de la audiencia a las partes, tú que tienes la culpa de esto, tú tienes la culpa de esto. Este no es el momento, ese momento es para establecer digamos, para hacer preguntas, ¿no? Espero haber resuelto la pregunta, ¿no? Gracias, doctor. ¿Existe otra pregunta, por favor? Sí, buenos días. Buenos días. Giorgio, felicitaciones, una exposición brillante. Quería Muchas hacerte gracias. una consulta. ¿Qué nos dicen las estadísticas o la experiencia respecto a los laudos arbitrales sobre las decisiones de la JRD? ¿Se ratifican, se modifican? ¿Ya existen ya esos hechos o todavía estamos en una etapa inicial? Yo sería muy irresponsable si me animo a dar una, digamos, una apreciación estadística sobre ello. Y lo digo con mucho respeto porque, por ejemplo, yo tengo a mi cargo, como se dijo en mi presentación, coordino la JRD CEDAPAL, que es probablemente la entidad en el Estado, probablemente junto con el MTC, las dos entidades del Estado que más JRD tiene. Yo tengo a mi conocimiento más o menos 14 expedientes, de los cuales deben haber unas 200 o 250 controversias. Tengo expedientes que tienen 4 controversias, tengo expedientes que tienen 50 controversias sometidas a conocimiento de la JRD. Ninguno de estos expedientes todavía ha sido sometido a arbitraje. Entonces, no puedo tener una estadística de ello y yo no podría saber la actuación del tribunal arbitral respecto de las decisiones de la JRD. Lo que sí puedo decir es que varias de estas JRD que están todavía en el marco de ejecución contractual son obras que ya están en muchos casos por finalizar. Entonces, lo que va a ocurrir va a ser es que seguramente varias de las decisiones de la JRD van a ser sometidas a arbitraje. Y ahí, una vez que eso se dé, podríamos tener una estadística. Pienso que la JRD todavía es muy novel
digamos, en el ámbito nacional y no hay, yo al menos no tengo en mi conocimiento muchos, digamos, datos respecto de controversias digamos, decisiones de JRD sometidas al arbitraje y si es que el tribunal arbitral, por así decirlo de manera artesanal, le enmendó la plana a la JRD o ratificó la decisión de la JRD, ¿no? No, lo que sí va a pasar definitivamente es que si una parte va a querer someter al arbitraje decisiones. Entonces, o sea, antes de decir lo que iba a decir, o sea, no sé si en otras entidades o en otros casos, digamos, sí ya hay JRDs sometidas a arbitraje y tenemos decisiones. Me parece que debería haber, ¿no? Si hace un rato comenté también que hay un poco esta lógica por parte de los tribunales, y eso me hace pensar que deben haber ya JRDs sometidas a tribunales de no aceptar de no aceptar decisiones de JRD a las cuales no se les planteó desacuerdo de manera independiente a la aclaración, ¿no? Entonces, eso me hace pensar algo. Pero lo que sí quiero decir, continuando lo que estaba diciendo antes, es que digamos, un tribunal arbitral definitivamente lo que no va a poder es aceptar una decisión ante la cual las partes no plantearon desacuerdo, ¿no? Si hay alguna otra pregunta, yo más que encantado de absolverla. Sí, yo, disculpa nuevamente nos moleste. No, no, para nada. Sobre el arbitraje, cuando se pide la nulidad del laudo, no por algún tema de procedimiento, más que de fondo, ¿no? Entiendo que no se pronuncia del Correcto. fondo, sino del procedimiento. Uh-huh. ¿Qué pasa con el arbitraje? ¿Regresa nuevamente, una vez que el Poder Judicial anule el laudo, cuál es el procedimiento? ¿Regresa nuevamente al mismo tribunal o se forma otro tribunal? Uh-huh. Sí, aquí lo que ocurre es lo siguiente, como bien usted ha señalado, en realidad para someter a un recurso de anulación una decisión del tribunal arbitral, debería en principio ser solamente por las causales que taxativamente están establecidas en la ley de arbitraje. Siempre hay, pues, hay maneras de tratar digamos, someter, y no, a mi parecer no es correcto, pero, digamos, en anulación, cuestionamientos a la motivación ¿no? De los lados, finalmente considerando que las cortes jurisdiccionales, las salas jurisdiccionales tienen un criterio distinto al del tribunal arbitral. ¿Qué ocurre cuando se anula un laudo? Hay dos caminos, ¿no? En el primer caso, si un laudo es anulado en sala comercial, lo que va a poder es se podría ir en recurso de casación a la Corte Suprema, ¿no? Y en cualquier caso, cuando esto se decida, sea que la Suprema ratifique lo que dice la comercial o vaya en contra de lo que dice la comercial, el laudo va a quedar firme, o si es que este es anulado, ¿no? Se va a retrotraer al fuero arbitral en el momento en el que se cometió el vicio que motivó la anulación. Y lo que va, en principio, es sometido a los mismos árbitros. Sin embargo, existe, justamente eso también lo prevé el decreto 020-2020, ¿no? Que se dio en el marco del interregno en el cual el presidente Vizcarra legisló, ¿no? La posibilidad de que cuando se da una anulación, las partes tienen la posibilidad de recusar a los árbitros, ¿no? Con lo que puede haber una recomposición del tribunal, ¿no? Eso es un aspecto, ¿no? ¿No? Ahora, también me ha pasado, y eso lo he visto en la práctica, eso sí fue insólito, que antes incluso de este tema del 020-2020, eh, una anulación se retrotrajo al foro arbitral y los árbitros que formaban el tribunal no podían seguir ejerciendo funciones porque estaban en el marco de la investigación, no del marco de la investigación, estaban acusados en el tema de los casos Odebrecht. Entonces, estaban imposibilitados de ejercer la función. Correspondía que en ese punto que el mismo tribunal resuelva, digamos, aquello que fue anulado. Sí. ¿Podían hacerlo? No. Se reconstituyó el tribunal por imposibilidad de la ley, o sea, por imposibilidad de los árbitros de poder ejercer la función arbitral, porque la ley se los prohibía por tener sentencia, ¿no? O por estar, digamos, en este caso, bajo un proceso judicial, más que sentencia, bajo un proceso judicial. Eso es un poco, ¿no? El tema de la anulación.
Muchas gracias. A la orden. ¿Existe alguna otra pregunta? Bien. Doctor, voy a dar lectura, por favor, a las preguntas que han Ujú. escrito. Bien. Dice, doctor Giorgio, a su criterio y por la experiencia que tiene en JRD, ¿hasta qué etapa de la ejecución contractual debería contarse con la participación, funciones de la JRD? A mi criterio, debería, la JRD, o sea, como está planteado ahora, está bien, o sea, acompaña, digamos, en todo el marco de la ejecución, ¿no? Porque finalmente, miren, hace poco yo tengo una JRD en la que participo, no como adjudicador, sino, digamos, como parte, de un proyecto en que es que solamente, por ejemplo, esta JRD solamente ha tenido una controversia y ha tenido dos funciones consultivas, o sea, dos consultas que se sometieron, ¿no? Y esta obra creo que se entrega esta semana que viene, o la próxima semana, y la JRD sigue en funciones. Entonces, ha venido acompañando toda la... Esta, por ejemplo, esta JRD para mí es un ejemplo de un correcto ejercicio de la función. Y es una JRD muy interesante porque se dio en el marco, no tanto de la ley de contrataciones, sino un poco en el marco de los proyectos especiales, fuera del marco de la ley de contratación pública, pero se fue sometido a JRD, ¿no? Por las propias disposiciones contractuales que planteaban la JRD, ¿no? ¿No? Lo que ocurrió aquí es que la función consultiva permitió resolver cuestiones y mitigar el hecho de que se sometan demasiadas controversias. Solamente ha habido una controversia, distinto con otros proyectos que tenemos 40, 50 JRD. Esa es una función adecuada de la JRD en el acompañamiento dentro de todo el marco de la ejecución contractual. De manera que yo personalmente creo que está bien que acompañe incluso hasta la entrega de la obra, ¿no? O sea, al menos perdón, de repente hasta la, no sé, hasta la revisión parcial, tal vez, ¿no? Bien. Otra pregunta, doctor. Dice, un problema recurrente para implementar la JRD en las entidades es que no cuentan con presupuesto. ¿Sería posible que el costo de la misma se considere desde el inicio del proyecto de la inversión pública y que ya cuenten con presupuesto? Esta es una pregunta picante, interesante, porque normalmente pues, el presupuesto se calcula al inicio de año, ¿no? Entonces, eh, ahí ya no pasa tanto por el marco de estrategia legal o del área técnica, sino un poco del cálculo presupuestal que deben hacer las áreas tributarias y contables, ¿no? Y presupuestales de las entidades, ¿no? Ese es un aspecto interesante que normalmente no está contemplado, pues porque, digamos, no hay un estudio que yo conozca digamos, de prevención o de provisión económica para el inicio de una JRD. O sea, se podría prever, y esto ya también es un tema de coordinación entre las áreas legales, técnicas y presupuesto, de que pueda surgir tal JRD en el año 2024. Entonces, si eso no se tiene previsto y no se ha mapeado desde el año 2023, considerarlo en el presupuesto es difícil. Ahora, por ejemplo, en el caso de Sedapal, ¿no? Sedapal no es una entidad propiamente dicha, ¿no? Es una empresa pública de derecho privado, ¿no? De hecho, es una sociedad, ¿no? ¿No? Claro, adscrita al Ministerio de Vivienda, sí, supervisada por el presupuesto del FONAFE, también, ¿no? Fiscalizada por Contraloría, correcto, ¿no? También fiscalizada por SUNAF, de acuerdo, pero autosustentable, ¿no? O sea, Sedapal tiene fondos propios, entonces ahí no hay tanto un tema de recurrencia al presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda, ¿no? ¿No? Está adscrita, sí. La autoridad máxima es la ministra de Vivienda, también. ¿No? Pero Sedapal tiene su propio directorio, tiene sus gerencias, ¿no? Y funciona como una empresa, porque lo es. De hecho, ¿no? Es una empresa pública de derecho privado. No, no lo mismo que una entidad. Doctor, buen día. Quería acotar a esa interrogante que hicieron Uh -huh, sobre los gastos previstos de la JRD. uh En -huh, caso del contratista y la entidad, uh -huh. hay un pago que se hace al adjudicador y todo ello,
que no está previsto en el expediente técnico, no está contemplado. Entonces, Correcto. necesariamente sale del bolsillo del contratista y de los fondos de la entidad, ¿no? De fondos propios. ¿Eso habría algún mecanismo de regularlo, considerando que ya para la elaboración de un proyecto, de un expediente, se tiene ya el monto que supera los 20 millones? Entonces tendría que ser un gasto ya considerado en el propio expediente para contemplar, ¿no?, la participación de la JRD. Claro, lo que ocurre es que no se sabe realmente, no se puede saber bien, o al menos yo no tengo conocimiento, de cuándo se puede gatillar la JRD. Ahora, para ello, hay una regulación, no una regulación, pero sí hay disposiciones dentro de los reglamentos de los centros que administran JRD, como por ejemplo el caso de Ancagua, ¿no? Tienen disposiciones respecto de los temas pagos. Y también está contemplado el asunto de los contratos tripartitos, ¿no? Que suscriben las partes con los adjudicadores con conocimiento del centro. Entonces, en ese sentido, hay una manera de poder prever eso, ¿no? Yo no sé si en el expediente técnico, creería que no, ¿no? Pueda ser posible hacerlo, pero sí, al momento de la suscripción del contrato tripartito, ya se podría, con la base de esa regulación de sometimiento a los centros administradores, hacer las coordinaciones primero el contratista con su área contable, ¿no?, de presupuesto, y lo mismo la entidad, ¿no?, con sus áreas de presupuesto, áreas tributarias y contables, en fin, eso sería un poco, ¿no?, lo que creo que podría marcar el derrotero, ¿no? He leído ahí algunos comentarios que me piden que les comparta la presentación con el mayor de los gustos. Voy a hacerle llegar a la Secretaría de Ancagua para efectos de que puedan compartirla con ustedes. Bien, Bueno, bien, creo que ya no hay más preguntas. En primer lugar, quería agradecerle, doctor. Qué grato haberle escuchado esta mañana. Qué grato haber escuchado esa exposición tan bonita y metódica y habernos alimentado un poquito más académicamente. Bien, podemos resaltar de esta exposición la importancia del arbitraje, ¿no? Ya que es un proceso ágil, dirigido por profesionales expertos. Asimismo, debemos señalar que el arbitraje en la actualidad no solo se encuentra en la norma general de contrataciones, sino también está pues insertado en todos los regímenes especiales en los cuales interviene el Estado, ¿no? Y asimismo, qué importante es la JRD, que es un tema actual, ya que procura prevenir las controversias relativas a los contratos de obras, ¿no? Eso sería todo en cuanto a esta mañana. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los presentes que se han dado la oportunidad de estar esta mañana acompañándonos, ¿no? Gracias, doctor. muchas gracias nuevamente por la amable invitación. Yo me siento muy contento de poder estar con ustedes, bueno, a la distancia desde Lima, pero siempre recordando y queriendo volver a la hermosa ciudad del Cusco, capital histórica de nuestro país. Agradecerle a todos los asistentes y bueno, será hasta una próxima oportunidad, Dios mediante. Muchas gracias. Gracias.